Gracias, hermanos. Buenas noches. El Señor les bendiga. Un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Acercándonos al capítulo número 17 que nos corresponde a la lección de esta noche. Terminando el capítulo número 16, habíamos terminado la visita en el segundo viaje de predicación que el apóstol Pablo había realizado a la ciudad de Filipo y cómo él había sido encarcelado, azotado y liberado a aquella ciudad y había abandonado esta ciudad. Habíamos mencionado también en la parte final que Lucas deja de mencionar que él hace parte del viaje, deja de hablar en primera persona y ahora sigue el relato realizando la narración en tercera persona, dándonos a entender de que Lucas se quedó en Filipo y el viaje continuó con el apóstol Pablo en compañía de Silas y de Timoteo. Nos dice este capítulo de que ellos pasaron por dos ciudades pequeñas, pasaron por la ciudad de Anfípolis y Apolonia. Podría preguntarse uno, pero ¿por qué el apóstol Pablo no predicaba en todas las congregaciones? Recordemos de que ellos siempre fueron, o en algunos casos fueron dirigidos por el Espíritu Santo para que les indicaba dónde era necesario que ellos hicieran la obra. Ahora, se entiende que las ciudades principales como Filipo y Tesalónica eran como los centros importantes que aborda Lucas en la narrativa de estos capítulos, pero más adelante nos da a nosotros a entender el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 8, en el cual menciona que desde Tesalónica se ha hablado de la palabra del Señor a toda Macedonia. O sea, el objetivo primordial era exactamente que las ciudades principales donde predicaba Pablo y donde muchas personas obedecían el Evangelio, ellos continuaran con la predicación del Evangelio en los otros lugares. Lo propio hizo el apóstol Pablo en su tercer viaje de predicación, cuando desde Asia, que fue desde Éfeso, que fue la ciudad donde él estuvo estacionado por más tiempo, alrededor de 2 años y medio, casi 3 años, desde ahí se predicó el Evangelio en todo Asia. Entonces, si vemos nosotros que hay algunos lugares por los cuales pasaron, pero no se detuvieron, no sabemos si fue que Lucas no se detuvo a narrarnos los acontecimientos de estas pequeñas poblaciones o si el Espíritu Santo los dirigía a ellos para que fueran solamente a las ciudades pequeñas, a las ciudades principales y de las ciudades principales se expandiera el Evangelio a las ciudades más pequeñas. Entonces continuó Timoteo, Pablo y Silas con la predicación de la palabra en una nueva ciudad principal, que era Tesalónica. Y como era la costumbre del apóstol Pablo, llegaba y primeramente buscaba a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y esto lo hacía yendo directamente a las sinagogas. Aquí nos describe que por 3 días de reposo estuvo discutiendo o presentándoles el Evangelio o enseñándoles acerca de las Escrituras y obviamente de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo y de todo el plan de redención que había llegado a través de él. Lo mencionaba ahora y es importante que nosotros tengamos en cuenta eh, que el Cristo que presentaba en la predicación el apóstol Pablo, cuando él dice que no llegaba con mucho conocimiento o con muchas palabras para expresar el Evangelio, sino que lo hacía en forma sencilla, presentando o hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de toda la obra redentora de él, de su muerte y de su resurrección. Por eso él dice que se había ocupado solamente de presentar a Cristo y a este crucificado, precisamente porque es como el centro de la predicación del Evangelio que nos muestra el apóstol Pablo en los diferentes lugares donde él hablaba acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y era necesario que se mostrara la muerte de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, para que cuando se viera
toda su revelación o toda su profecía que se había planteado desde la antigüedad en el cumplimiento en la vida de él, se pudiera contrastar y reflejar perfectamente de que todo lo que se había dicho del Mesías se había cumplido perfectamente con nuestro Señor Jesucristo, incluyendo su padecimiento y su muerte. Esto generaba una reacción especialmente para los judíos y era una expresión de rechazo. Algunos de ellos creyeron, pero muchos de ellos no creían. Y no creían por la simple razón de que la expectativa o el deseo de ellos no era que les predicaran a un Mesías derrotado supuestamente por la muerte, sufriendo y que no los libertara del imperio romano, porque ellos querían era un Mesías terrenal que volviera a Israel a la posición de una gran nación sobre todas las demás naciones y que fueran libertados o liberados del imperio romano. Pero esto no era, nuestro Señor Jesucristo lo había expresado claramente, mi reino no es de este mundo. Y el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino espiritual, pero no era el reino que estaban esperando los judíos. Por eso escuchar acerca del padecimiento y de la muerte del Mesías no cuadraba dentro de las expectativas y de los deseos y de los prejuicios, de los pensamientos y de los prejuicios que ellos tenían. Si ellos hubieran leído detenidamente acerca de todo lo que los profetas decían acerca del Mesías, hubieran entendido perfectamente que el Mesías era un Mesías espiritual, que en torno de él iba a ser predicado un nuevo evangelio, no solamente para la nación de Israel, sino para todas las naciones, y que él padecería y sufriría porque él llevaría sobre sí el pecado de todos nosotros. Entonces, eso fue lo que causó tanto choque y tanta dificultad y persecución de los judíos porque era algo que ellos no querían escuchar, ¿sí? Y como lo comentaba hace unos instantes con nuestro hermano Diego, eso ocurre también en muchas ocasiones en los tiempos modernos con el auge de tantas falsas doctrinas, a tal punto de que las personas no buscan al Dios verdadero, sino que buscan a un Dios que se adecue o se ajuste a las necesidades y a la medida de cada uno de los deseos de las personas. Y entonces hay sectas religiosas para todo tipo de personas y eso le encanta a las personas que se encuadre el evangelio en los deseos de las personas. O sea, no buscan al Dios revelado en las escrituras, sino que buscan un Dios que se ajuste a las necesidades o a los deseos carnales que cada una de las personas tiene. Estos judíos que profesaban ser muy celosos organizaron una turba para que arreciaran contra Pablo y contra Silas. Fueron a buscarles a la casa de un hermano que se llamaba Jasón. Lucas no nos da mucha descripción acerca de él, pero debe haber sido un hermano que se debe haber convertido y que prestó su casa probablemente de alojamiento, como lo describe el capítulo, para el apóstol Pablo, igual que la hermana Lidia lo hizo en Filipo. ¿Sí? Al no encontrar al apóstol Pablo y a Silas, se llevaron al hermano Jasón, ¿sí? Preso y lo presentaron ante las autoridades. El hermano Jasón tuvo que pagar una fianza, a las autoridades de la ciudad para ser liberado y seguramente para evitar más confrontación con los judíos que no creyeron de Tesalónica. La recomendación fue que el apóstol Pablo saliera de la ciudad. Ahora, estos judíos buscaron que se hicieran dos graves acusaciones contra Pablo y contra Silas. Una era una muy interesante que dice, esos que han trastornado el mundo han venido también aquí.
Y aquí nos podemos detener un momento para pensar cómo había Pablo y todos los apóstoles trastornado el mundo por la predicación del evangelio, a tal punto de que de ellos se hablaba en todas partes del mundo antiguo. Y se les acusaba de que ellos estaban agitando, siendo subversivos y revoltosos, cuando realmente ellos en ningún momento hacían eso. Los que promovían las revueltas eran los judíos que cerraban sus oídos para no escucharle y arreciaban contra los que predicaban el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eran los propios judíos los alborotadores, nunca fueron los cristianos. Pero sí es de destacar que resalta de que ellos trastornaron el mundo. Y esto, como lo comentaba ahora nuestro hermano Felipe, es muy interesante para nosotros en los tiempos modernos, porque nosotros seguimos siendo la luz del mundo, seguimos siendo la sal de la tierra. Nosotros le damos el sabor a la vida y nosotros estamos predicando el evangelio a tal punto que podemos trastornar nuestras ciudades. Y para el caso de nosotros podríamos decir, los cristianos en Manizales predicamos con tanto fervor, con tanta vehemencia las verdades del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos trastornado todo Manizales, y de Manizales se habla acerca del evangelio que predican los hermanos de la Iglesia de Cristo en Manizales. ¿Causamos nosotros el mismo impacto que causaron ellos en el primer siglo? Y esto nos deja a nosotros de pensar si nosotros estamos haciendo la obra que corresponde. Aunque siempre podemos hacer más, tenemos que esforzarnos todos los días para cumplir las metas y ser los obreros útiles que nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros seamos, predicando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que demande la esperanza que hay en nosotros. La segunda acusación que les hacían a ellos era que ellos estaban contra los decretos del César. Uno de los decretos que el César había expedido era que ningún monarca, ningún rey podía erigirse como rey supremo del Imperio Romano, sino el César. Entonces ellos acusaban a Pablo y a Silas de que ellos estaban promoviendo otro rey, un rey llamado Jesús. Pero el rey, como lo describíamos nosotros, no era un rey de este mundo, no era un rey que iba a competir por el trono de Roma, no era alguien que iba a ser un soberano hegemónico sobre el imperio, porque no era un rey terrenal, era un rey espiritual. Entonces estas acusaciones no eran ciertas. Entonces lo que resolvieron y alarmados los hermanos, tratando de que no ocurriera nada con Pablo y con Silas, fue que ellos salieran, estuvieran fuera de Tesalónica, y de Tesalónica se dirigieron hacia una población cercana, que era la población de Berea. En Berea, igual el apóstol Pablo vuelve con la misma forma de predicar el evangelio, va primero a los judíos, a las sinagogas, pero encuentra una característica diferente de los de Tesalónica, y dice que estos eran más nobles, no porque fueran de mayor alcurnia o de mayor el nivel social, sino que dice que eran más nobles que los, que los tesalonicenses, y lo describe más adelante porque dice, porque recibieron la palabra con toda solicitud. En eso radicaba la nobleza de ellos, de que ellos tuvieron la disposición de escuchar el mensaje de la palabra, pero no solamente se quedaron con el escucharla, sino que estuvieron siempre dispuestos a mirar si estas cosas eran así. Y la forma de confirmar lo que el apóstol Pablo estaba predicando acerca de nuestro Señor Jesucristo como Mesías y Redentor del mundo era remitirse a la antigua ley, a la ley de Moisés, a los profetas,
para mirar qué se había descrito y qué se había hablado acerca del Mesías. Y como el apóstol Pablo lo predicaba, cómo se confirmaban todas las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, cumplidas perfectamente durante su vida, su padecimiento, su muerte y su resurrección. Entonces eso era muy importante y era el centro de lo que el apóstol Pablo hacía. Entonces, esto ocasionó esta predicación en Berea y la nobleza y la disposición que tuvieron los judíos, que muchos de ellos creyeran, ¿sí? No solamente judíos, sino también griegos y mujeres distinguidas. Lo menciona así Lucas. Entonces, es probable que también, como los judíos eran más nobles, también muchos judíos hubiesen creído allí en Berea. Ahora, escuchando los judíos de Tesalónica, que también en Berea se estaba predicando la palabra del Señor, era tanta la persecución, la ira, el odio hacia lo que predicaba el apóstol Pablo, que alborotaron, se desplazaron desde Tesalónica hasta Berea, que eran aproximadamente unos 100 kilómetros, solamente para turbar y alborotar el trabajo de predicación que el apóstol Pablo estaba realizando allí. Y con tantas personas que se habían hecho cristianos en este lugar, Pablo decidió dejar en esta ciudad a Silas y a Timoteo, y Pablo solo sale de la ciudad, dejándolos a ellos encargados de continuar la labor de predicación y de establecimiento de la iglesia allí en Berea, y Pablo se dirige vía marítima hacia el sur, dejando la provincia de Macedonia, que es la que queda en la parte norte de Grecia, y trasladándose a la parte sur, que es la provincia o era la provincia de Acaya, donde habían grandes ciudades como Atenas y Corinto. Pablo llega primero a Atenas. Atenas, como nosotros lo sabemos, el imperio griego fue un imperio que estuvo antes del imperio romano y fue el centro del conocimiento del poder del imperio greco-macedónico, y allí era como el centro, el centro de la cultura y del pensamiento del mundo antiguo. Entonces, allí confluían muchos pensadores de muchos lugares y eran panteístas, o sea, creían en muchos dioses. Entonces, al creer en tantos dioses, habían erigido templos e ídolos para cualquier tipo de dioses que ellos tenían. Entonces, era una sociedad bastante idolátrica, y dice que Pablo se enardecía, o sea, Pablo se molestaba al ver tanta idolatría en esta ciudad. Pero Pablo, haciendo uso de su muy buena inteligencia y de la forma de querer llegar a las personas para ganarlas para el Señor, no les atacó, no les ofendió, no les ultrajó acerca de las prácticas paganas que ellos tenían, sino que él, mirando toda esa idolatría y toda esa forma religiosa que ellos tenían, la utilizó en su favor para cuando él predicaba, pudiera llegarle a los pensadores que se aglomeraban allí en Atenas. Entonces, Pablo, igual cuando llegó a Atenas, predicó a los judíos y predicaba en las sinagogas a los judíos. Pero cuando no estaban en las sinagogas, le predicaba a los griegos acerca de un Dios no conocido. Y es interesante la forma como el apóstol Pablo quiere llegarles a ellos para que ellos conozcan del Dios verdadero. Porque él se acerca y les dice que los elogia por su religiosidad, pero quería darles a conocer algo, que él venía a predicarle no nuevos dioses, ni más dioses porque ya tenían muchos, sino a aquel al cual ellos habían elegido
un monumento en el cual había una inscripción que decía al Dios no conocido, porque eran tan supersticiosos los griegos que ellos pensaron para sí, si al caso algún Dios no hemos tenido nosotros en cuenta y Él se pone molesto con nosotros y viene y nos destruye o nos hace algún mal, para no ofender a alguno de los que se nos haya quedado por fuera, vamos a hacer un altar al Dios no conocido. Y utilizando esa inscripción de ese Dios no conocido, entonces el apóstol Pablo, a partir de esto, empezó a predicar que él hablaba acerca de ese Dios, pero lo predica dando información a ellos en tres aspectos importantes. Primero, que ese Dios era el Dios creador de todo. Segundo, de que siempre ha estado muy cerca del hombre. Y tercero, que es el Salvador quien se entregó y que nosotros debemos reconocernos, arrepentirlos, porque Él será nuestro juez. Entonces, en esas tres áreas el apóstol Pablo les enseñó a los judíos. Entonces, como a los griegos, perdón. Como los griegos estaban muy atentos, la filosofía de ellos era escuchar todo el tiempo conceptos y filosofías nuevas y pensamientos nuevos. Cuando llegaba alguien que traía algún pensamiento que no habían escuchado, a una se reunía en un foro o en un sitio especial que se llamaba Areópago, donde era el sitio donde confluían todos los pensadores. No solamente se hacían actividades del pensamiento allí, sino que se hacían actividades comerciales, porque los que venían era un lugar de tránsito entre Oriente y la capital del imperio. Entonces muchas personas transitaban por allí y entonces se comercializaban muchos objetos y los traían aquí a este mercado que se llamaba el Areópago. Esto estaba encerrado por gateras y habían pequeños cubículos como un supermercado de nuestras plazas modernas de comercio. Pero en el centro del Areópago, en toda la mitad del Areópago, había una plaza y un pequeño lugar alto donde se paraban las personas a filosofar y a disertar acerca de pensamientos e ideas o filosofías, y eso le encantaba mucho a los griegos. Entonces, al escuchar de que Pablo era un pensador que estaba revolucionando la ciudad por exponer a cosas que ellos no habían escuchado antes, fueron invitados a ese lugar, al Areópago, para que les compartiera y les hablara acerca de las filosofías y los pensamientos que él estaba enseñando por toda la ciudad. Cuando el apóstol Pablo llega allí, entonces les habla acerca del Dios creador. Y allí, entre los versículos 24 y 26, él habla acerca de que él venía a predicarles al Dios no conocido de ellos, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Este era un concepto muy interesante para los griegos, porque si bien es cierto, ellos tenían muchos dioses, ellos no creían de que ningún Dios los había creado a ellos. Y el apóstol Pablo está diciéndoles que el Dios que él viene a predicarles fue el creador de todo el mundo, de todo el universo, de toda la tierra que conocen ellos, incluyendo al hombre, al ser humano. Y eso era un pensamiento y un concepto revolucionario, porque ellos habían creado los dioses, pero Pablo estaba predicándoles acerca del Dios que había creado todo, e incluyendo al hombre. Y este era un concepto nuevo para ellos, ¿sí? Y por ser el Dios creador y el Dios que había hecho el hombre, les mostraba el apóstol Pablo que era el único Dios vivo y verdadero. Y sigue enfatizándoles, les enfatizó acerca del poder creador de Dios,
porque les decía que él había creado los cielos y la tierra. Y les hace una disertación interesante. Los griegos se habían esforzado mucho por construirle templo a cada uno de sus dioses. Pero Pablo viene a decirles que ese Dios es vivo, grande y poderoso, que no puede habitar en un templo hecho por manos de hombres. Entonces, este era otro pensamiento que era contrario a lo que ellos practicaban y vivían religiosamente en aquella ciudad del pensamiento. Y también dice, y tampoco necesita de que el ser humano le sirva, porque el ser humano es una pequeña parte de la creación que él ha hecho. O sea, no puede ser servido por manos de hombres, porque él es todopoderoso. Él es un Dios vivo y supremo sobre toda la creación. Y eso era algo que que los griegos les causaba mucha impresión. ¿Sí? Y el énfasis que le da que de un solo hombre, refiriéndose a Adán, Dios hizo a todas las naciones. Y esto sí que debió haber roto todo la estructura del pensamiento de los griegos, porque el pensamiento de los griegos era que ellos eran una raza superior a cualquier hombre de otro lugar, porque había desarrollado la capacidad del pensamiento y del intelecto a unos niveles que no habían alcanzado en otros lugares y que por eso los hacían unos seres superiores a los griegos, a los atenienses. Entonces, Pablo viene a decir de que todos provenimos del mismo ser humano, todos provenimos del mismo hombre. Y vamos a tener algún tipo de diferencia de lengua, de tipo de color, de facciones, de contextura, pero todos proveníamos del mismo hombre y ese hombre venía de las manos creadoras de ese Dios al cual estaba predicando. Entonces, para concluir esta parte del poder creador de ese Dios, el apóstol Pablo les menciona de que había determinado los tiempos, o sea, ese Dios había creado todas las leyes y todos los pensamientos y todas las ideas y toda la física y la química que había podido descubrir el hombre hasta ese momento. Entonces, el ser humano se regía por una creación de un universo en los cuales habían unos planetas que circulaban unos y otros a la perfección en torno de un astro llamado Sol y que esto determinaba claramente el día y la noche. Entonces, todos los tiempos habían sido determinadas, todas las fronteras y todos los límites de la vida y de las leyes naturales que regían al hombre sobre la tierra habían sido establecidos y gobernadas y dirigidas por ese Dios que el apóstol Pablo les estaba predicando. Entonces esto debe haber llamado mucho la atención y el interés a los griegos, a los filósofos de la época que estuvieron escuchando al apóstol Pablo. Y después de esto, el apóstol Pablo en los versículos 27 al 29 refiere de que él nunca ha estado lejos de nosotros. Dice incluso el apóstol Pablo que hasta palpando lo podíamos encontrar, porque al abrir nuestros ojos, al despertar de cada día, podíamos ver nosotros a Dios revelado en su creación, en la grandeza y perfección de todo lo que él había hecho. Entonces era un Dios que gobernaba, ¿sí? Y que dirigía todo lo creado, pero que siempre había estado tan cerca de nosotros que no era él el que estaba alejado del hombre, sino el hombre el que estaba alejado de Dios. Y les dice a él, a los griegos, que por él vivimos, por él nos movemos y por él existimos. Y esto es muy importante que lo tengamos nosotros claro en nuestra vida como cristianos, porque muchas veces nosotros nos enfrascamos en vivir una vida cotidiana, normal, estudio, trabajo, diferentes actividades,
pero no vemos de que todo lo que está girando alrededor es parte de lo que Dios ha hecho para que nosotros habitemos y vivamos y le conozcamos y le reconozcamos, le busquemos y le obedezcamos, porque Él está ahí cerca de nosotros y Él quiere tener una relación perfecta con cada uno de nosotros. Y la tenemos cuando nosotros somos obedientes a su evangelio y seguimos fielmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo sus mandamientos, ordenanzas y estatutos. Incluso el apóstol Pablo no hace un resalto o marca que él no estaba hablando palabrerías de hombres, porque cita a algunos de los pensadores y de los poetas que conocían perfectamente los griegos y que él lo citó diciendo de que somos linaje de él. Y al decir que somos linaje de él, estaba describiéndoles a que nosotros habíamos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, eso era algo que los griegos no tenían en su pensamiento, que había un Dios que había creado al hombre. Y entonces, porque el linaje suyo somos, les dijo el apóstol Pablo. Y concluyó que éramos de la misma esencia o de la misma naturaleza, porque habíamos sido creados a imagen de ese Dios que nos había creado. ¿Sí? Y por eso mismo nosotros no podríamos hacer ninguna cosa, ningún ídolo que fuera un Dios, porque era hecho por nuestras manos y mucho menos podría ser hecho de oro, de plata o de piedra o de piedras preciosas, porque todo el Dios verdadero lo había creado. Entonces nosotros no podríamos crear un Dios a partir de la creación que había hecho este Dios supremo. Para la parte final de la predicación, entendemos nosotros que este fue también un gran resumen que debe haber hecho Lucas acerca de lo que el apóstol Pablo predicó, porque en estos cortos versículos no se podría describir todo lo que el apóstol dijo allí en medio del areópago, y todos los pensadores, filósofos de la época estuvieron alrededor de él escuchándole. En la parte final, el apóstol Pablo, en los versículos 30 y 31, llega al centro de la predicación, mencionándoles que ese Dios había fijado un tiempo, que ese Dios había pasado los tiempos de ignorancia, los tiempos en los cuales el hombre había decidido vivir sin tenerle en cuenta a él, y que ese Dios declara y ordena a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan de vivir contrario a las leyes que él había establecido. Y exige a los pensadores, tanto epicúreos como los estoicos, que eran dos corrientes del pensamiento griego que había en la época, unos que le daban plena libertad a las pasiones de la carne y no se privaban de nada, y los estoicos que resistían con valor las diferentes circunstancias que le trajera la vida sin quejarse y trascendiendo mucho más allá de eso, diciendo que debían de soportarlo. Entonces, el apóstol Pablo les dice a ellas de que es necesario que ellos se transformen de esos pensamientos filosóficos y se vuelvan a este Dios. Y se vuelvan a este Dios y se arrepientan. Y les da la razón por la cual es necesario que ellos se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo en justicia, por medio de aquel a quien Él ha designado. Aquí entendemos de que el apóstol Pablo debió haber hablado ampliamente acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero en estos cortos versículos no nos describen todo lo que Él pudo haber dicho acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí describe perfectamente es que
este Señor al que él está predicando, a nuestro Señor Jesucristo, había sido designado por Dios, ¿sí? Dando pruebas a todos los hombres de que había resucitado de los muertos, que había vencido la muerte y que él sería el designado para juzgar a todos los hombres. Aquí hubo un gran choque con el pensamiento que ya rompió la comunicación de Pablo y sus oyentes, y es que ellos nunca contemplaron o nunca... con la E. Si cierran un micrófono, por favor, que tienen abierto. Lo cerramos. Vuelvo con la idea. Ellos nunca pensaron en la resurrección. Ellos pensaban de que el ser humano moría y junto con la muerte de la materia también moría el alma. Ellos nunca contemplaron la posibilidad de que el ser humano hubiese sido creado a imagen y semejanza de Dios, con un espíritu, ¿sí?, que está diseñado, que fue creado por Dios para vivir eternamente en gloria con Él o en castigo eterno. Entonces, el pensamiento de los griegos de la época era que junto con la materia, cuando la persona moría, el alma o su espíritu también morían y que no había posibilidad de una segunda vida o de una resurrección. Entonces, cuando el apóstol Pablo predica acerca de la resurrección, entonces esto sí ya algunos no lo soportaron, no lo toleraron, no lo quisieron entender, no le dieron cabida en su corazón para entenderlo. Y entonces hubo tres reacciones que son las mismas tres reacciones que nosotros encontramos cuando nosotros predicamos usualmente la palabra del Señor. Algunos se burlaron y no creyeron. Otros le dijeron, ya te oiremos en otra ocasión, ya te escucharemos en otra vez acerca de esto. Pero hubo un pequeño remanente de algunos que escucharon lo que el apóstol Pablo predicó y creyeron, entre los cuales Lucas nos describe a Dionisio y a una mujer llamada Damaris y a otros con ellos. Entonces, la palabra del Señor no regresó vacía, porque hubo corazones dispuestos en aquel lugar donde el apóstol Pablo donde predicó, en Atenas, que entendieron la predicación del apóstol Pablo y obedecieron y creyeron al evangelio. Este capítulo 17 nos muestra la importancia de seguir sembrando la semilla. Pese a que haya personas que no nos pongan atención, que se burlen, que pensemos nosotros de que hemos perdido el tiempo, pero la palabra del Señor no regresa vacía. Siempre tenemos que regar la semilla. Así hayan burladores, así hayan personas que nos saquen de lado y digan, después, en otra ocasión, ya te oiremos. Muy interesante, pero no tengo tiempo, no me interesa. También van a haber de esos. Pero siempre va a haber un pequeño remanente, y por ese pequeño remanente que sí nos escuche, es que nosotros no podemos callarnos ni parar de hacer la labor que el apóstol Pablo hizo allí, en Atenas, en Berea, en Tesalónica, en Filipo y en todos los lugares por donde él anduvo, predicando el evangelio. Que nosotros seamos capaces de trastornar el mundo moderno, como fue trastornado el mundo antiguo por la predicación de los apóstoles en solo pocos años. Recordemos de que este viaje fue alrededor del año 50 después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo murió entre el año 30 y 33 después de Cristo. O sea, habían transcurrido alrededor de 20 años y ya se decía en Atenas, en el corazón del pensamiento y filosofía humana, que estos hombres habían
trastornado al mundo por la predicación del Evangelio. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para trastornar a Manizales? Por la predicación de la palabra del Señor. Depende del trabajo que cada uno de nosotros haga para expandir y predicar las buenas nuevas de salvación que ha sido dada una vez a los hombres por nuestro Señor Jesucristo y revelado por el Espíritu Santo, y que corresponde a nosotros, los que hemos entendido y obedecido, seguir predicando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que nosotros podamos. Gracias, hermanos, por la atención. Este es el contenido de la lección del día de hoy, que nos invita a que con denuedo sigamos hablando las buenas nuevas de salvación por donde quiera que nosotros vayamos. El Señor les bendiga, hermanos.